el señor Francisco Santos Calderón, es vicepresidente de Colombia en el periodo del 2002 al 2010. En su momento ha sido embajador de Colombia en Estados Unidos y reconocido periodista. Qué gusto de saludarlo, don Francisco Santos Calderón. Muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Tenga usted buen día. ¿Cómo está? José, muchas gracias y un placer estar con ustedes. Para mí estar aquí en Lima es una maravilla y conocer de nuevo esta ciudad me llena de alegría. Justamente su visita en Lima obedece a la realización del seminario La influencia autoritaria de Rusia, China e Irán en las democracias en América Latina, ¿no? ¿Cuál es esta influencia autoritaria? ¿Cuál es la penetración que tenemos en los países de la región, don Francisco Santos Calderón? Pues mire, José, lo primero que tenemos que entender es que estamos en una nueva guerra fría, digamos una guerra fría 2.0, que ya no es capitalismo, comunismo, que ya no es este-oeste, sino es democracias y libertad contra autoritarismos y dictaduras. Obviamente nosotros estamos en el lado de las democracias. América Latina en general está ahí, con excepción de ya los países que sabemos que han caído en ese otro escenario como Cuba, Nicaragua, Venezuela, de cierta manera Bolivia y un poco México que va en esa dirección. Pero esta nueva, digamos, disputa tiene tres actores en el lado autoritario muy grandes y muy importantes. El primero es China, que tiene gran influencia acá en Perú, que obviamente ha copado un espacio importantísimo. Ustedes exportan 25.000 millones de dólares a China e importan solo 13.000, o sea, tienen un superávit comercial muy grande. Pero lo que es cierto es que China en América Latina empieza a mostrar unos temas muy de mucho peligro, de mucho riesgo. Pasan ya a ejercer un control político duro, empiezan a imponer condiciones. En Brasil, los chinos se movieron y sacaron al ex canciller Araujo de Bolsonaro, lo sacaron del poder porque se estaba oponiendo a las vacunas chinas. Imagínense el escándalo que habría sido si eso es Estados Unidos. Aquí en el puerto de Chancay cambian la ley después de que se construye el puerto para ajustarse a las necesidades de los chinos. Es más, hoy China está pretendiendo que no haya ningún control sobre este puerto por parte de la Agencia Peruana de Puertos. Eh, Hoy China en Perú, por ejemplo, incumple la normativa frente al control de energía. Eh, Usted aquí no puede ser generador de energía y son el generador del 20% de energía y transmisor de energía y aquí son 100% los transmisores de energía en Lima y 70% transmisores de energía en Perú y eso es ilegal. En Argentina, por ejemplo, tienen una base satelital a la cual los argentinos solo pueden ir un día al año. Macri trató de renegociarlo y los chinos le dijeron, claro, pero renegociamos la carne, renegociamos absolutamente todo. Y ustedes aquí van a tener un problema muy grande. Y es que con toda esta guerra de tarifas se vienen unas exportaciones brutales de China hacia todas partes del mundo. Y eso va a destruir la pequeña y mediana industria del Perú, de muchos de nuestros países. Si ustedes le ponen aranceles, ellos les van a poner aranceles y ustedes pueden perder una parte importante de estos 25.000 millones de dólares que exportan. Entonces está en una situación de debilidad que necesitamos que el gobierno, el Congreso, ustedes los periodistas entiendan que hoy China lo que hace es se lleva lo que necesita, nos exporta lo que quiere e impone sus condiciones políticas, como lo ha hecho en Brasil, como lo ha hecho en Argentina, como lo ha hecho en Chile, como lo ha hecho en Uruguay, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, uno de los jugadores. El segundo es Rusia, que es disruptor, y utilizan RT y utilizan una, una cosa muy masiva en medios digitales para generar disrupción, para generar problemas en nuestros países. Lo hicieron en Colombia, lo hicieron en Ecuador,
lo están haciendo mucho, se están metiendo en las campañas muy fuertemente para lograr candidatos afines a ellos, para cambiar narrativas. E Irán, que tiene ya una relación muy grande con Bolivia, con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba. Rusia. Rusia tiene la base de espionaje más grande por fuera de Rusia en Nicaragua y la utilizan para espiar en sus propios ciudadanos y cualquiera que esté en contra de la dictadura de Ortega, pues para la cárcel, para espiar todo en Centroamérica, embajadas y militares en todo Centroamérica, y para tener un espacio de espionaje que le permita saber qué está pasando en una parte fundamental y estratégica para Estados Unidos. Y esa base está ahí, allá no entra nadie, allá solo entran los rusos, los nicaragüenses le prestan seguridad alrededor, y eso pues, imagínense, si eso fuera una base americana, el escándalo que habría. Y lo de que le contaba de Irán, pues además de esta relación, hace poco, por primera vez, atracó un barco de guerra iraní en Brasil, en Venezuela y en Cuba. La última gira del presidente de Irán a América Latina fue a estos tres países, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, y le dieron a Venezuela dos capacidades. Una, la de drones, montaron una empresa de drones allá, drones militares, y en Colombia gran cantidad de los últimos ataques del ELN frente a autoridades se hacen con drones, y obviamente esos drones vienen de Venezuela, vienen de los iraníes. Y lo último es que le dieron a Venezuela la capacidad que tienen los hutis en el Golfo de Adén, que son guerra asimétrica con lanchas rápidas y misiles que importaron, además disfrazados de otras cosas, pero que los utilizan para poder generar caos en la frontera con Guyana, que es algo que podemos esperar pase en el próximo año. O sea, ¿cuáles son los riesgos entonces que enfrentamos ante la situación que usted nos ha descrito, don Francisco Santos? El primer riesgo es no entenderlo, no entender el problema. El segundo riesgo es no, no estudiarlo para poder saber cómo se prepara uno para enfrentarlo. El tercer riesgo es no ver cómo operan por debajo de cuerda muchos de estos países. En el caso de China, como en muchos casos someten, no cumplen leyes ambientales, no cumplen. Los chinos están acostumbrados a hacer lo que les gusta, a ellos, punto. Hoy se comportan como un imperio. Y China, pues, desafortunadamente, está jugando un papel de colonia. Y no está, y creo que lo importante es que el gobierno peruano le diga al gobierno chino, bueno, venga, esta es una relación de interés mutuo. Usted tiene que obedecer mis reglas, usted tiene que cumplir mis reglas, usted tiene que ser transparente, que es lo que China no es en la mayoría de los países. Tiene muchos casos de corrupción, son muy metidos en corrupción. Entonces hay que crear unas reglas del juego muy fuertes para defender a la sociedad y al Estado peruano. Que cuando vengan las inversiones chinas, pues esas inversiones tengan que cumplir absolutamente todos las legislaciones y todo lo que un Estado obliga a cualquier empresa de otro país. Los chinos no están acostumbrados a ello. Eso es lo primero. Lo segundo, diversificar. Hoy ustedes tienen un problema muy grande porque China es su principal centro de exportación, y los van a apretar porque los chinos no son una economía de mercado, más de 300 barcos. Ellos llegan y apagan los transponders y empiezan a pescar, muchas veces en zonas protegidas. Entraron en Galápagos y estaban pescando en Galápagos. Los ecuatorianos mandaron unas chalupas, las que tenían, y los chinos les dijeron, mire, si no podemos pescar ahí, el próximo año no les vamos a comprar los 1.500 millones de dólares en camarón que nosotros les compramos. Bueno, pesquen, nada que hacer. Y el otro año, con excusas fitosanitarios,
les pararon la compra de camarón. Guatemala, una exportación de 80 millones de dólares de macadamia a China, la paró China cuando el gobierno guatemalteco felicitó al nuevo presidente de Taiwán. Ese es el nivel de presión que uno tiene que entender que se va a dar. Y ustedes con 25 mil millones de dólares son muy, muy, muy vulnerables. Eso es importantísimo que lo entiendan porque pues los van a apretar. Tengan la absoluta certeza que China en un momento dado, cuando ustedes quieran tener algo de independencia en un voto en Naciones Unidas, algo de independencia en decisiones internas frente a las empresas chinas, no van a poder hacerlo porque China inmediatamente los va a extorsionar con ese, digamos, con ese instrumento. Lo han hecho en otros países, como le dije, lo hicieron en Argentina, lo hacen en Brasil, lo hicieron en Ecuador, lo hicieron en Guatemala. Entonces, hay que alistarse para eso y hay que entender que ese negocio tan bonito tiene un costo gigante en materia de soberanía. Eso Digamos es entonces, muy, muy importante. don Francisco, digamos entonces que estamos frente a una posibilidad de una extorsión comercial y una extorsión política. Sí, totalmente. Mire, eso ya le pasó a Australia. Australia en el año 2020, cuando pidió una investigación sobre el virus del COVID, a ver si sí había salido del laboratorio chino en Wuhan, China le puso unas sanciones brutales. Le prohibió la exportación de minerales, la exportación de vino, o sea, le trancó muchas de las exportaciones. Por eso le digo, China no es una economía de mercado. China es una economía que maneja el Partido Comunista Chino, todo. Allá no hay empresas privadas en China, no hay empresas privadas. Y las empresas que invierten acá no son empresas privadas chinas, son empresas del gobierno chino. Son empresas que maneja el gobierno chino de manera directa o indirecta. Entonces, eso es lo que les va a pasar, tenga absoluta certeza. Permítame Rusia, tocarle, Irán, dime. sí, permítame ahora abordar otro tema con usted. Usted ha sido embajador de su país en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora estamos frente a medidas arancelarias de ida y vuelta, ¿no? Ayer el gobierno de Donald Trump ha dispuesto 104% de aranceles para productos chinos y hoy muy temprano también el gobierno de China ya anuncia un 84%. Si bien es cierto en América Latina esta tasa es más o menos fluctúa en el 10% como estándar. ¿Cómo está mirando esta situación usted? Usted conoce muy de cerca, además creo que fue embajador Sí, en el primer gobierno de Donald Trump. sí, mire, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Quiere poder competir en China. Porque hoy nadie compite en China, porque le repito, volvemos al tema anterior, China no es una economía de mercado. China solo deja entrar productos que ellos no producen en las condiciones que ellos quieren y las empresas tienen que compartir todos sus secretos industriales o si no lo roban. Entonces lo que quiere hacer Trump es decirle, yo quiero entrar a competir y a ir por su mercado. ¿Me va a dejar? Voy a poder. Creo que el objetivo de todos los aranceles es ese, por dos razones. Mire, lo que ya le dijo la Unión Europea, venga, negociemos. Y Trump va a negociar. Pero con China la negociación es, yo entro a competir o usted no compite conmigo. Y creo que ese va a ser digamos, el gran final de toda esta contienda. Fondo del asunto. Sí, señor. Ese es el fondo del asunto que usted considera, don Francisco. ¿Estamos entonces frente a una guerra fría comercial? Es una parte de la Guerra Fría 2.0. El tema comercial es que mire, China en el año 2000 no le vendía nada a América Latina, ni le compraba nada a América Latina. Hoy China es el primer socio comercial de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de México, de Perú, de Ecuador, de Panamá, de casi todos los países con excepción de tres: Colombia, Paraguay y México. Y México es porque está con Estados Unidos, tiene esa integración de la economía. Entonces, ellos en esos 20 años crecieron sobre la base de comprar,
negociar fuertemente, apropiarse de bienes, explotarlos sin ningún respeto por los derechos humanos, sin ningún respeto por los derechos ambientales. Ustedes aquí han tenido muchos múltiples problemas con las minas chinas y el maltrato a los trabajadores, etcétera. Y todo ese crecimiento acaba de generar un desequilibrio porque Estados Unidos, porque ellos decían, yo le compro lo que yo necesito, pero lo que usted me quiere vender no. Yo le vendo todo lo demás. Entonces se creó una gran potencia económica, que hoy es la China, sobre la base de un desbalance de mercado por cuenta de que China no es una economía de mercado. Allá no hay sector privado, allá no hay empresas privadas, allá todo lo maneja el Partido Comunista Chino y el gobierno chino. Entonces, esta disputa es eso. O usted me deja competir en serio, o usted aquí no compite. Nuestro invitado es el señor Francisco Santos Calderón, el ex vicepresidente de Colombia, en su momento ha sido ex embajador de Colombia en Estados Unidos, un reconocido periodista a través de RCN. El otro tema, ¿los países de América Latina tenemos alguna ventaja competitiva frente a las medidas adoptadas por Donald Trump? Ahorita sí, tenemos el 10% no más. Deberíamos estar creando las condiciones para que venga inversión, para que vengan inversiones americanas aquí a América Latina, para que vengan inversiones de todas partes del mundo a exportar a Estados Unidos desde acá, no las chinas. Entonces yo sí creo que tenemos una ventaja competitiva y es una ventana que tenemos que aprovechar. Claro que sí. Lo segundo, hombre, tenemos que volver a mirar el comercio intrarregional. Nosotros, claro, como le vendemos todo a China, nos olvidamos del comercio intrarregional que era muy grande y que ha disminuido. Entonces creo que esos son las dos direcciones en las que tienen que ir la mayoría de nuestros países de América Latina. Obvio, hay problemas. Hacer negocios en Brasil es imposible. Entrar a Brasil es imposible. Ahí hay unas barreras brutales que también tienen que caerse. Pero muchos de los otros países deberíamos ver cómo podemos integrar muchísimo más nuestro comercio, acabar con muchas de esas barreras que hoy tenemos, porque eso sí generaría un crecimiento económico sostenido con nuestros pares, no con unos países como China que nos pueden extorsionar por su gran posición de poder relativo frente a un país como Colombia o como Perú. Permítame dos preguntas finales. La primera tiene que ver con el panorama político en la región, en América Latina. Tenemos elecciones en Ecuador esta semana, próximas elecciones en Bolivia. Perú se alista para elecciones en el año 2026, su país también tiene elecciones el próximo año. ¿A dónde cree que se va a inclinar la aguja política, don Francisco? Pues mire, lo primero que tenemos que tener claro es que en Bolivia no son las elecciones libres. En Bolivia esas elecciones tienen ya casi que un resultado previsto. Lo que ha hecho Evo Morales, lo que hizo el presidente Arce, es empezar a cerrar todas las condiciones de competitividad política. Entonces, ahí que haya un cambio tiene que ser una sorpresa gigante. Segundo, en Ecuador, tengan la certeza que si gana la candidata de Correa, no volvemos a ver democracia en Ecuador. Ahí la candidata de Correa no va a gobernar, va a gobernar Correa. Y Correa no va a cometer el mismo error que cometió con Lenín Moreno, que finalmente fue el que volvió a abrir y a devolver Ecuador a la democracia, y tenemos que agradecerle a todos. Entonces, él sí quiere tener el control absoluto de Ecuador, por lo tanto, las elecciones en Ecuador son no solo para elegir un presidente, sino para decidir si Ecuador va a ser una democracia o no. Ese es el riesgo más grande que hoy tiene Ecuador. Hoy están empatados. Ojalá los ecuatorianos, y precisamente tengo una entrevista ahorita a las 8 con una radio ecuatoriana para expresarles esta preocupación, pero eso es lo que está pasando. En Chile hay elecciones este año, seguramente la derecha va a ganar, la izquierda está prácticamente desaparecida. En Colombia en el 2026 seguramente va a haber otro vaivén donde va a ganar el centro derecha o el centro. Lo que es importante entender en Colombia es que yo creo que Petro se quiere quedar y tenemos que impedirlo a toda costa y tenemos que organizarnos y estamos organizados en ese sentido, pero si hay elecciones estoy seguro que Petro pierde si la derecha, el centro derecha logra tener un solo candidato que genere las condiciones fundamentales para que haya una mirada positiva a lo que ofrecen.
porque hoy en día lo único que está pasando con, digamos, con la oposición colombiana es que solo hablan mal del presidente y no dicen qué es lo que van a hacer. El tema de la inseguridad ciudadana, el crimen organizado. Su país hace 30 años vivió en carne propia lo que era el crimen organizado, la violencia, por un ascenso del narcotráfico. Pero además su país también vivió una fuerte presión de parte de las economías ilegales, en este caso del narcotráfico. Hoy estamos viendo en América Latina, y en el caso muy particular se lo va a preguntar por el caso peruano, que usted lo conoce bastante cerca porque es muy estudioso en la materia. Hoy tenemos economías ilegales que penetran a través del narcotráfico, pero también a través de la minería ilegal, que se ha convertido en la principal fuente de ingresos justamente de economías ilegales para desagregarla en otros actos ilícitos, trata de personas, lavado de activos, etcétera, etcétera, ¿no? Con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles son los riesgos que mira en el Perú con el ingreso de estas economías ilegales, fundamentalmente la minería ilegal asociada al crimen y naturalmente al narcotráfico? Mire, es el riesgo más grande que tiene la democracia en América Latina, la criminalidad organizada. Nosotros durante muchos años sufrimos altísimos costos y les decíamos a los ecuatorianos, a los peruanos, a los argentinos, cuidado, eso va a llegar, eso va a llegar. Y decían, no, eso es problema de ustedes. Y llegó. Y llegó por la que la criminalidad organizada tiene una capacidad de permear y de recrearse. Los carteles mexicanos están casi en toda la costa pacífica de América Latina. Entonces, ese problema lo tienen. Ustedes están viviendo un problema de violencia muy grande. En Trujillo, por cuenta del oro ilegal, donde hay organizaciones criminales dedicadas a eso. Hoy Trujillo es casi que una pequeña Medellín en la época de Pablo Escobar, así de violenta es. Eh, y eso solo se resuelve como lo hicimos nosotros entre el 2002 y el 2010. Colombia en el 2002, cuando llegamos con el presidente Uribe, era un estado prácticamente fallido. El 60% del país estaba en manos de guerrillas, de paramilitares, el 40% cada vez disminuyendo más en manos del Estado. Recuperamos, fortalecimos las fuerzas, mejoramos la inteligencia y los delincuentes que no son bobos saben que cuando hay un gobierno fuerte que va a ir detrás de ellos, pues muchos acabaron, todos los líderes de la FARC, los grandes líderes de la FARC acabaron muertos. Los grandes líderes paramilitares acabaron todos extraditados. Fuimos el país que más narcotraficantes y jefes de narcotráfico extraditó a Estados Unidos. Montamos toda una política muy fuerte y muy dura. Eso sí, con respeto a los derechos humanos, porque hay que hacerlo, o sea, no puede ser a cualquier costo, pero también con el respaldo total de las fuerzas, el respaldo total de la policía. Con ayuda de Estados Unidos tuvimos el Plan Colombia, y el Plan Colombia pues nos sirvió muchísimo en materia de inteligencia y de ciertas cosas operativas, pero el Plan Colombia, el 90% de los recursos del Plan Colombia los puso Colombia. Estados Unidos solo puso el 10%. Entonces, sí es importante que acá entiendan que hay que invertir en seguridad, invertir en capacidad, invertir en entrenamiento, invertir en pie de fuerza. Mire, Colombia está yendo para atrás y ¿sabe por qué? Porque el presidente Juan Manuel Santos le quitó 70,000 soldados a las fuerzas militares de Colombia. 70,000. Entonces hoy tenemos una debilidad producto de estas absurdas decisiones que vamos a tener que recuperar. Afortunadamente tenemos una institucionalidad fuerte, que eso es lo otro, tener instituciones fuertes. Pero lo primero es voluntad política. Mire, en el año 2002 estaba Colombia en una recesión brutal. Llegamos en agosto. En septiembre hicimos una reforma tributaria que en ese entonces recogió 1.500 millones de dólares, todos para la fuerza pública. Todo el mundo decía, pero ¿cómo ustedes van a hacer una reforma tributaria en esta crisis? La gente lo aceptó, la gente lo pagó y la fuerza pública entendió que era un gobierno que iba a estar con ellos, detrás de ellos y que los iba a apoyar en la lucha contra la delincuencia. Y eso es la parte más importante. Para usted no le queda ninguna duda que nuestro país puede estar sometido a una influencia de economía ilegal.
minería ilegal y Sí, narcotráfico. sí, sí, sin duda. Muy, Eso es una realidad hoy. Es una realidad en Ecuador, es una realidad acá en ciertas partes. eh, y toca combatirla con todo el vigor. Don Francisco Santos Calderón, es vicepresidente de Colombia, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, reconocido periodista. Usted manejó en algún momento noticias en RCN. Ha sido un gusto, ha sido un placer conversar con usted en realidad. Muy amable de su parte, que tenga Muchas, buen día. Muy amable. muchas gracias, José. Gracias. Conversamos una comunicación exclusiva con el ex vicepresidente de Colombia, don Francisco Santos Calderón.